3 de marzo del 2024. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, y te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni en el inmigrante que reside en las ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar, lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolongan tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y el descanso del alma, el precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón, y la norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, más preciosos que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es la fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no conviertas en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha estado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie, que un solo hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Destruyan ese templo, y en 3 días lo reconstruiré. Jesús llegó a Jerusalén. El episodio de la expulsión de los mercaderes del templo quedó grabado poderosamente en la memoria de los discípulos, tanto que se relata en todos los evangelios. No era la primera vez que Jesús entraba al templo.
todos los años desde que cumplió 12, y según lo prescrito por la ley de Moisés, acudía en peregrinación a este lugar sacro. En las Escrituras, al templo se le denominaba casa de Yahvé, y en las solemnidades que implicaban peregrinación, sobre todo en la Pascua, eran días de grande y aglomeración en la ciudad santa. No era la voluntad del Señor. Lo que escandalizaba esta situación, observándola desde fuera, era la normalidad del fenómeno y el hecho de que pareciera que convenía a todos, o al menos no suscitaba ninguna objeción, ni del pueblo ni de las autoridades religiosas. Tal vez se pensaba que esa era la voluntad de Yahvé. Este movimiento de dinero iba no solo a engrosar las cuentas de los comerciantes, aumentaba el tesoro del templo y, por supuesto, también los bolsillos de los sacerdotes. Cuando los profetas denunciaban la profanación del templo, se referían a este culto. Encontró en el templo. ¿Cómo entender esta escena en la que Jesús siempre, tan bueno y pacífico, expulsa a los mercaderes del templo? Se puede explicar simplemente por el amor de Jesús. Para la Pascua, los judíos y los creyentes venidos de todas partes del imperio se reunían en la ciudad santa. Todos debían pagar el impuesto del templo, lo equivalente a un día de salario. Solo se podía pagar con moneda local. Como acudían peregrinos de todas partes, traían toda clase de divisas. Había que cambiarlas en los cortiles del templo, y en esa transacción, los cambistas conseguían sacar de la pobre gente el equivalente a otra jornada laboral. Lo mismo sucedía con los vendedores de palomas y otros animales. Si se compraba fuera del templo, era seguro que esos animales fueran declarados no idóneos, por lo que tenían que comprarse dentro del recinto del templo, pagando 3 veces más por el precio normal. Jesús en el nuevo templo. El Evangelio tiene como tema el templo. Jesús purifica el antiguo templo, expulsando a los vendedores y sus mercancías con un látigo de cordeles. Luego se presenta como en el nuevo templo, que los hombres destruirían, pero que Dios lo resucitará en 3 días. Jesús sana la relación entre el hombre y Dios. Ahora es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este episodio del templo, colocado al inicio del Evangelio de Juan, quiere hacernos entender cómo el templo es el lugar donde mora Dios, donde los hombres deben permanecer como hijos. Dios quiere que el hombre tenga una nueva concepción de Él, que lo considere como Padre bueno y pronto para intervenir en favor de sus hijos. Está claro que los judíos malinterpretaron lo que dijo Jesús, pues pensaron que se refería al templo de piedra en el que se encontraban. Por ello le objetan: 46 años. El evangelista explica que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo de Dios, es decir, el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Es en el Señor resucitado que podemos experimentar plenamente a Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el bautismo, cada uno de nosotros somos injertados en este cuerpo. El bautismo es un don de Dios. El Señor promulgó estos preceptos. El Señor en la montaña de Sinaí entrega a Moisés las 10 palabras para ser observadas por su pueblo. Muchas veces no entendemos los mandamientos, los confundimos con prohibiciones arbitrarias de Dios, pero en realidad son una manifestación de su amor por el hombre. Jesús resumió los 10 mandamientos en un solo mandamiento: el amor a Dios y el amor al prójimo. Si amo a Dios, no desearé tener otro Dios sino a Él. No tomaré su nombre en vano, es decir, no blasfemaré y santificaré sus fiestas. En la primera carta a los Corintios, Pablo sigue con sus reproches contra esta comunidad que se había dividido en facciones, y el pasaje contrapone la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. La sabiduría divina ante el mundo parece una locura, porque el camino que Él ha elegido para salvarlo, es decir, la cruz, va contra la lógica del pensamiento humano. En ese texto, Pablo nos recuerda que los caminos del Señor no son los nuestros.